Las indulgencias. Entre los distintos medios con los que podemos satisfacer a la justicia divina, ofendida por nuestros pecados y por los de los fieles difuntos, hay que enumerar las indulgencias. Desgraciadamente, son pocos los cristianos que conocen la verdadera naturaleza de las indulgencias y que se entregan con la premura debida a adquirirlas con las condiciones necesarias. Las indulgencias, según el canon 911 del Antiguo Canónico Antiguo, está definida. La indulgencia es el perdón ante Dios de la pena temporal debida por los pecados ya perdonados en cuanto a la culpa, la cual concede la autoridad eclesiástica del tesoro de la Iglesia a los vivos a modo de absolución y a los difuntos en modo de sufragio. Sobre todo se requiere el estado de gracia que obtienen los pecadores por medio de la confesión sacramental o con la contrición perfecta. Pero la confesión sacramental, si está bien hecha, borra el pecado y la pena eterna del pecado, pero no borra la pena temporal. Esta es necesaria expiarla con la penitencia, la oración, las buenas obras. En los primeros tiempos de la Iglesia, la disciplina penitencial era severísima. Por los distintos pecados se establecían, según su gravedad, días, semanas, meses, años de ayuno, pan y agua, y también otras penas. Después la Iglesia, al cambiar los tiempos, ha atenuado estas penas precisamente con la concesión de las indulgencias. Bien, ¿cuál es el fundamento teológico de las indulgencias? ¿De dónde viene esto? Es el tesoro espiritual de que dispone la Iglesia, tesoro que está constituido por los méritos infinitos de Jesucristo Redentor, de la Virgen Santísima y de los santos y todos los buenos cristianos, al que se asocian los méritos de la Virgen de los Santos. Estos méritos se nos comunican por la Iglesia en razón del consolador dogma de la comunión de los santos, según el cual la Iglesia militante, purgante y triunfante constituyen un solo cuerpo místico, cuya cabeza es Jesús, cuerpo por el cual circula la vida divina en todos los miembros que, viviendo en estado de gracia, se mantienen unidos a Él. Entonces, ¿qué pasa? La Iglesia tiene un tesoro, ¿sí? Cristo dijo, todo lo que atará será atado, todo lo que desatará será desatado. ¿Ok? Entonces, ¿la Iglesia qué hace? La Iglesia tiene un tesoro. Y para impulsar a sus hijos a vivir más santamente, más cristianamente, ¿qué hace? Bien, hace aplicar el Evangelio en su vida. Con algo de interés de recibir algo, claro, pero los ayuda, con lo de la indulgencia, los ayuda a practicar el Evangelio, fíjense. Es muy interesante. Cristo dijo, el que come mi cuerpo y bebe mi sangre tiene la vida eterna. ¿Ok? Es el Evangelio, capítulo 6 de San Juan, finales. Entonces, la Iglesia dice, el que comulga, se confiesa, hace una buena obra, no tiene apego al pecado venial y reza por las tentaciones del Papa, tiene indulgencia de tanto, de parcial o integral. Expliquemos un poco esto. Todo eso es el Evangelio. El que se confiesa, ¿qué es lo que da poder al demonio sobre las almas? El pecado. Se confiesa, destruye el pecado, expulsa el demonio. Entonces, aplica el Evangelio, capítulo 20, 22 de San Juan. El que confiesa sus pecados, renuncia a Satanás, regresa a Dios, y Dios no rechaza el corazón arrepentido. Entonces, la Iglesia quiere ayudar a sus hijos a salir del pecado y a ponerse en gracia de Dios. Entonces, confesión, está en el Evangelio. Comunión, el que no come mi cuerpo, no mi sangre, no tiene la vida. El que come tiene vida eterna. Entonces dice, el que comulga, ok, ahí está. Capítulo 6, a partir del versículo 50 siguientes, habla de la comunión. Capítulo 22, 23 de Juan. El que confiesa sus pecados al sacerdote, recibe el perdón de sus pecados, tiene la puerta del cielo abierta. Renuncia al pecado. Después, el que hace buena obra, las buenas obras, ¿están o no están en el Evangelio? Sí, capítulo 25 de San Mateo. Váyanse malditos el buey de fe eterno, porque tuve hambre y sed, no me dio de comer y beber, etcétera, etcétera. Véngase a la vida eterna, porque tuve hambre y sed, comer y beber me dieron.
Entonces, el que hace una buena obra, bueno, entonces hasta el momento las tres cosas están en el Evangelio. La tercera, la cuarta, no ten apego al pecado venial. Está en el Evangelio también. Si me acuerdo, es San Mateo 5:44. Sed perfectos, como su Padre Celestial es perfecto. Entonces ahí también, sed santo porque es santo el Señor. Entonces todo esto está en el Evangelio. La Iglesia dice, el que se confiesa, el que comulga, el que renuncia al pecado venial, no tiene apego, el que hace una buena obra y el que reza, le doy una bendición. ¿Cuál es el problema? Bendito sea Dios. Bendito sea Dios. Les dije esta mañana, una persona, supongamos, debe 3 millones, está en la cárcel, se junta el dinero, gente se paga de su bolsa, se sacrifica y va a libertar este pobre que está en la cárcel. Entonces la iglesia tiene un tesoro, los méritos de Cristo en su humanidad, claro, de la Virgen María, de los santos. Todo eso forma un tesoro. Nuestro Señor dice, el que da un vaso de agua tiene su mérito. Entonces, toda buena obra que hace un cristiano tiene su mérito. La iglesia dice, el hijo que debe a la justicia divina, por ejemplo, póngale 10 años de purgatorio. Se confiesa, comulga, reza, no tiene apego al pecado venial, hace tal obra que yo pido de hacer, y bien, yo le doy una indulgencia, sea parcial, sea completa o plenaria. Entonces, en eso no hay ningún escándalo a hacer, como hacen los protestantes. Por ejemplo, en un río, cada año, 50 personas se ahogan a pasar el río. 50 personas se ahogan. Y viene la iglesia y dice, el que se confiesa, es el pecado, comulga, recibe el cuerpo de Cristo, no tiene apego al pecado, bendito sea Dios, es la perfección cristiana. Reza por la intercesión del Papa, que es extirpación de la herejía, triunfo de la fe católica, etc. Paz y concordia entre los pueblos cristianos. Y coopera, sea con su trabajo de ingeniero, sea dando material de fierro, bloques o cemento, o trabaja como albañil, haciendo este puente sobre el río, y yo le doy una indulgencia, sea para los difuntos, sea por los vivos. No hay ningún problema. Todo eso es aplicar el Evangelio. Todo es aplicar el Evangelio. Entonces nosotros, para los difuntos, sí podemos ganar indulgencias por difuntos. Especialmente hay una gran indulgencia del 1 al 8 de noviembre. El que se confiesa, comulga, la confesión no es cada día, 8 días antes, 10, antes o después, no importa. Si uno está en gracia de Dios, comulga siempre, ¿sí? Comulga, confiesa, va al cementerio a rezar por los difuntos y no tiene apego al pecado venial, bien tiene una indulgencia. Del 1 al 8. Se parece interesante porque cada año uno puede repetir esto. Y hay otras indulgencias, que hay un catálogo de indulgencias, ¿no?, que uno ve. Por ejemplo, el Via Crucis da indulgencia, el Rosario da indulgencia. En el misal usted ve el que reza tal oración tiene 300 días de indulgencia, o tiene 7 años de indulgencia. ¿Esto qué significa? Eso es un poco mal entendido. Esto significa que el que reza, por ejemplo, las litanías la litanía, por ejemplo, del Santo Nombre de Jesús, tiene 7 años de indulgencia. Aquí está, aquí dice. El que reza con corazón la litanía de Jesús o litanía de la Virgen, tiene 7 años de indulgencia. ¿Qué significa? Significa, si se confesó, 8 días antes después, no importa, comulgó, reza esta obra, esta oración, no tiene apego al pecado venial, y bien, reza por el Papa, y bien, obtiene el mérito de 7 años de penitencia que haría un cristiano en la iglesia primitiva. 7 años de penitencia de pan y agua, por ejemplo. Los que ellos en 7 años pueden ganar, nosotros haciendo esta oración podemos ganarla. Es maravilloso. Es un grande acto de caridad. Entonces se puede ganar indulgencias para sí mismo y para los difuntos. Y todo esto en virtud
de la comunión de los santos. Ahora, lo de Lutero se sabe en los años 300, bueno, póngale 25 por ahí, Constantino, después de su conversión, quiso hacer un mausoleo, una tumba digna a San Pedro, ¿sí? Entonces el cementerio del Vaticano lo hizo tercería, construyó una basílica sobre la tumba de San Pedro, y en los años 1500, es decir, casi 1700 años después, estaba por caerse, ¿no? Entonces el Papa en ese momento dijo, mire, es honor de todos los fieles cristianos, y yo pido una ayuda a todos, es honor de San Pedro, primer Papa, Jesús de los Apóstoles, crucificado para entregarnos la fe, el Evangelio, los que cooperan con una ayuda económica, yo doy indulgencia para la construcción de San Pedro. Y se dio la indulgencia, entonces confesión, comunión, no apego al pecado, oración por el Papa y dar un dinerito para la construcción de la iglesia. Esto es lo que hizo la chispa de Lutero, y no por lo que dicen, ¿eh? Parece que Lutero pensaba que el Papa iba a dar la predicación de las indulgencias a la orden de San Agustín, del cual hacía parte. Y como lo cogió otra organización, entonces por envidia empezó a atacar esto. No es algo escandaloso. De hecho, hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Ay, caray, un criminal, de bandido, de asesino, de ladrón, el mismo día el paraíso. ¿Y en virtud de qué? ¿Con qué derecho? Por indulgencia. Cristo paga la debida de este. Capítulo 23, 43. Hoy mismo, dice Jesús al buen ladrón, estarás conmigo en el paraíso. ¿Y en virtud de qué? Y bien, le da una indulgencia plenaria de su propia sangre. Entonces la iglesia administra el tesoro de la iglesia. El Papa administra el tesoro. Una indulgencia en sí no es algo malo, ni si no es algo realmente muy, muy hermoso. Muy hermoso. Por ejemplo, cuando se hace una colecta, por ejemplo, para el hogar del niño minusválido, o para la compra de un terreno, para construir una iglesia, todos colaboran. ¿Qué hacen? Una obra buena. Una buena obra. Entonces, las indulgencias, el fundamento teológico de las indulgencias es el dogma de la comunión de los santos. La iglesia de un tesoro, los fieles del cielo, del purgatorio, de la tierra pueden ayudarse mutuamente y por lo tanto, esto sí existe. La iglesia puede disponer de este inmenso tesoro por la jurisdicción que su fundador le ha dado cuando dijo a Pedro: cuanto ligares sobre la tierra será ligado en el cielo, y cuanto desatares sobre la tierra será desatado en el cielo. Mateo 16, 19. Todo, por tanto, no solo el pecado, sino también la pena. También el cielo, por tanto, las indulgencias no son, como algunos herejes han dicho, una simple dispensa de la disciplina penitencial, in facie ecclesia, en cara de la iglesia, sino también delante de Dios. Lo platarás en el cielo o en la tierra, será atado. En las indulgencias resplandecen juntamente la misericordia y la justicia de Dios. La justicia porque se satisface plenamente por los méritos de Cristo. La misericordia porque estos méritos son aplicados a nosotros, pobres pecadores, y a modo de sufragio también a las almas de nuestros queridos difuntos. De hecho, cuando uno se confiesa, ¿qué hace concretamente? Es una indulgencia en nombre de Cristo. Es Cristo que paga la pena del pecado. Sí, el que es un pecado mortal es el infierno eterno. Se confiesa, ¿quién pagó la deuda? Es Jesucristo. Indulgencia plenaria. Sí. Las indulgencias han sido reguladas y ordenadas a través de los siglos por la autoridad de la Iglesia, la cual especialmente en el Concilio de Trento ha sancionado la legitimidad y utilidad para los fieles vivos y difuntos. De hecho, un decreto especial sobre las indulgencias, Concilio de Trento. No son pues una novedad. Se puede decir con razón que la primera indulgencia fue concedida por Cristo mismo al ladrón arrepentido en la cruz, cuando dijo: hoy estarás conmigo en el paraíso. Con estas palabras el Señor concedió no solo el perdón de la culpa y de la pena eterna, sino también la pena temporal de buen ladrón. Igualmente se tiene como una indulgencia la mitigación del castigo infligido al incestuoso de Corinto
concedida por San Pablo. Ahí también San Pablo intervino para conceder algo de... Las indulgencias pueden ser plenarias cuando se perdona toda la pena temporal debida por el pecado. Parciales cuando la Iglesia quiere librar al pecador de la pena que le sería perdonada cumpliendo la penitencia de un periodo de tiempo dado, según la antigua disciplina de la Iglesia. Con esas indulgencias no se va al laxismo de las costumbres, porque la Iglesia exige siempre que los pecadores se pongan en estado de gracia de Dios con una santa confesión, que sean verdaderamente arrepentidos, que no tengan el pecado venial. Y además, para obtener la indulgencia plenaria, exige también que se quite toda afección y afecto al pecado venial deliberado. Es una ayuda, no una sustitución de la virtud y de la penitencia por los pecados. La Iglesia al conceder las indulgencias no hace otra cosa que seguir el espíritu misericordioso de Jesús, el cual era todo piedad y compasión para con los pobres pecadores. Procuremos atoserar, pues, para nosotros, para nuestros difuntos, estas larguezas de la Iglesia. Observemos las reglas convenientes para adquirir cuantas más indulgencias podamos y desde la mañana hagamos la intención de adquirir todas las indulgencias que podemos durante el día. Queridos hermanos, ya terminamos con este pequeño retiro. Después de la muerte, un resumen de todo. ¿Qué pasa con la muerte? Bien, después de la muerte, el alma se separa del cuerpo. ¿Sí? ¿Qué es el alma? Es un espíritu inmortal creado a imagen y semejanza de Dios. Imagen y semejanza de Dios. Es importante saber esto. El alma no es la sangre, como dicen estos pobrecitos de testigos de Jehová y otros, ¿no? Los que tienen aquí el catecismo, página 34, por favor. Página 34. Primera pregunta de la página 34 dice... Entonces, ¿qué es el hombre? El hombre está compuesto de dos elementos importantes, cuerpo y alma. Página 34. El hombre es una criatura racional compuesta de cuerpo y alma. Miren, por ejemplo, en las referencias bíblicas ahí, acerca de un joven muerto, Elías profeta oró diciendo, Yahvé Dios mío, que vuelva te ruego el alma de este niño a entrar en él. Y volvió dentro del niño su alma y revivió. O sea, aquí se muestra que, incluso en el Antiguo Testamento, el alma no es la sangre. La sangre es el elemento vital, es verdad, pero el alma es un espíritu inmortal, creado a imagen de Dios para animar el cuerpo. Entonces, Elías reza, pide a Dios, y el alma del difunto volvió dentro del niño y revivió. Según primer libro de los Reyes, 17, 21. ¿Y qué es el alma humana? El alma humana es un espíritu inmortal creado a imagen y semejanza de Dios para ser unida al cuerpo, para animar el cuerpo. Entonces, el momento de la concepción de un niño, bien, Dios cree un alma inmortal que une a la materia organizada, de hecho, por Dios mismo, que dan los papás para ser un ser humano compuesto de alma y compuesto de cuerpo. Por esta razón, de hecho, la contracepción es inmoral. ¿Por qué? Porque Dios interviene en este acto. Entonces, el alma el momento de la muerte se separa del cuerpo. ¿Y a dónde va en ese momento de la separación del cuerpo? Lo dijimos esta mañana: o condenación o salvación. Si está en gracia de Dios el momento de la separación, se salva. Si está en pecado mortal, cae al infierno para siempre. Si está en gracia de Dios, o va derecho al cielo, si es inocente o penitente, si no, va un tiempo al purgatorio, después sube al cielo. Esta es la razón por la cual ayudamos a los difuntos. En la página 80, hemos visto esta mañana, en la página 80, que el fin del hombre, postrimerías, es muerte, juicio, infierno y gloria. Y hemos visto también que la muerte es una separación temporal, por un tiempo, del alma y cuerpo, y no definitiva. Por eso el cementerio significa
viene del griego la palabra cementerio, vía el latín, significa dormitorio. Dormitorio, no es... Y hemos visto que en la Biblia, Judas Macabeo, segundo libro de los Macabeos 12, 42, 46, hizo una colecta de 12,000 dracmas, ofrecer sacrificios expiatorios por los muertos para que fueran absueltos de sus pecados. ¿Quiénes van al cielo? Todos los que mueren en gracia de Dios. ¿Quiénes van al infierno? Todos los que mueren en pecado mortal. ¿Y quiénes van al purgatorio? Bien, todos los que mueren en gracia de Dios, pero no han satisfecho todavía completamente la deuda de sus pecados. Por ejemplo, cuando uno peca, supongamos, Dios está aquí, uno debería ir hacia Dios con su bautismo, pero cuando peca da la espalda a Dios. Si sigue pecando, se aleja de Dios. Pero cuando se convierte, se arrepiente, cambia de rumbo, bien, la confesión perdona la pena eterna del infierno, le devuelve la gracia santificante, junto con la gracia aviva la esperanza que tenía, pero estaban como dormidas, y le da la caridad. Junto a la gracia le activa la prudencia, justicia, fortaleza, templanza, y activa los 7 dones del Espíritu Santo, que son sabiduría, entendimiento, ciencia, consejo, fortaleza, piedad y temor del Señor. Todo esto la confesión nos los da. Ahora, si en el momento de la confesión, que cierra la puerta del infierno y abre la del cielo, si en ese momento el penitente está totalmente, absolutamente arrepentido de todo corazón, bien puede de un golpe llegar hasta aquí. Y tiene la puerta del cielo abierta. Pero en general no pasa eso. En general cambiamos de rumbo y quedamos todavía esto. Entonces, esta tiene 50 años de purgatorio todavía que hacer. Como les dije esta mañana, yo estoy en Guate capital, y bien en lugar de ir, no sé, a Chela, tomé el bus, me fui a El Salvador. Cuando llego a la frontera me doy cuenta, bien, tengo que hacer todo este camino más este. Este es lo que es parte del purgatorio. Porque después del bautismo no tenemos derecho al pecado. Si pecamos hay problema. Tenemos que pagar algo. Ahora, la persona totalmente arrepentida es muy interesante. Tenemos en la vida de San Vicente Ferrer, que era un gran teólogo, un gran moralista, un gran santo. Había 3 papas en ese momento, en los años 1400 y pico. Había 3 papas. Dios mío, qué crisis tremenda en la iglesia. Entonces, unos santos se levantó y dijeron, no, esto no es humano. Solamente Dios puede ayudarnos. Empezaron a mortificarse, a hacer penitencia, a predicar la penitencia al pueblo. Entonces, estos santos cuando hablaba, kilómetros lejos la gente escuchaba. Entendía su voz, entendía el idioma, hablaba lenguas. Más bien Dios hacía traducción automática. Había muchos árboles verdes ahí, mucha gente, y dijo, si no se arrepienten, todos van al infierno como esas hojas van a caer de los árboles verdes. Y de repente todas las hojas cayeron por el suelo, todas las hojas. Y la gente empezó a temblar. Y había un gran jefe de bandidos, ladrones, un gran pecador ahí. Dios tocó tanto su corazón por este prodigio, se fue a confesar al santo, y el santo sacó unos costales de pecados, y bien el santo lo vio tan arrepentido, que en lugar de darle 50 rosarios de oración, Dios le dio un rosario, digamos. Y el otro dice, no, padre, dispense, no puedo aceptar esa penitencia, soy gran pecador, es una grande penitencia. Entonces el santo se da cuenta que está más arrepentido de lo que pensaba. Entonces le da, dice, mire, pues te doy 3 Aves Marías, disminuye en lugar de aumentar. En ese momento Dios abre los ojos del santo, o del alma, el otro cae ahí, muere, su alma se separa, pasa al juicio de Dios, aprobado, y él se mete en el cielo por ese arrepentimiento. Entonces, la confesión sí es un grande poder, pero por eso hace falta arrepentirse y tomar el firme propósito de no pecar y realmente apartarse de lo que es pecado y con total arrepentimiento. Entonces, normalmente la confesión puede sí borrar no solamente la pena eterna del infierno, también toda la pena temporal del purgatorio. Pero en general no pasa esto. En general, pues nosotros estamos muy mediocres en ese asunto, entonces nos queda mucho. Entonces, la persona que tiene 50 años de purgatorio, por ejemplo, asiste a misa, comulga,
reza. En el tráfico, en lugar de pelearse, deja pasar este carro que quiere pasar a toda costa. Todo esto, aguanta defectos de sus amigos, compañeros, familia, etc. Y bien, esta persona, en este día, por ejemplo, puede borrar 5 años de purgatorio. La noche reza su rosario con total arrepentimiento y con la intención de ganar la indulgencia, o lo reza un poco distraído, ganó una indulgencia parcial, menos 3 años. Sí, es importante. Toda obra de caridad, toda misa que escucha, toda obra de caridad que hace, toda limosna que hace, todo ayuno que hace, toda caridad que hace, es borrar el purgatorio. Usted, por ejemplo, hace celebrar una misa por sus propios pecados, o varias misas, mejor todavía, hace celebrar la misa, escucha misa, comulga, se confesó, reza, agradece, y bien puede más de 10 años borrar usted mismo en el mismo día. Entonces, sí podemos eliminar mucho de nuestro purgatorio en la condición de saber estas cosas, es de mucho provecho. Hemos visto que podemos ayudar a los difuntos con las oraciones, rosarios, limosnas, obra de caridad, 14 obras de caridad, ahí no solamente 1, 2, 3, y sobre todo la Santa Misa, que es realmente lo más eficaz debido a que es el sacrificio de Cristo nuestro Señor. Por eso, queridos hermanos, hagamos lo que dice el padre Martín de Ocochem: conocer la misa, amar la misa, frecuentar la misa, sacar provecho de la misa. Y espero que con esto hayan aprendido algo para ser devotos del alma del purgatorio y tener menos purgatorio. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.